la profunda oscuridad del subsuelo, donde el tiempo parece haberse detenido y el silencio es un manto pesado, existen laberintos que el agua ha tallado durante eones. Hoy viajamos a uno de esos lugares, a las profundidades de la región china de Guangxi, al condado de Duan. Un paisaje kárstico, surcado por miles de kilómetros de cavernas subterráneas y pasadizos anegados. Una meca para los más audaces y temerarios exploradores del subsuelo acuático. Aquí, el 18 de abril de 2014, dos almas se aventuraron demasiado lejos en la negrura, atadas por la amistad y por una ambición que el abismo terminaría por devorar. Esta es la historia de Wang Yuan y Wang Tao. Una historia donde una cuerda se rompió y con ella todo. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos y bienvenidos a Tenebrífico. Desde la primera vez que Yuan y Tao pusieron un pie, o más bien, una aleta, en el sistema de la cueva Yudong, supieron que estaban ante algo extraordinario. No era solo la escala, aunque era inmensa, con su entrada norte y sur conectando un mundo oculto. Era la belleza agreste y silenciosa. Las formaciones de roca que goteaban siglos, las bóvedas que desaparecían en la penumbra, la sensación de estar atravesando las venas secretas de la tierra. Ambos eran buzos de cueva experimentados, con cientos de inmersiones a sus espaldas en sistemas de varios países. Pero Yudong era su obsesión, su desafío personal. Para 2014, cada uno ya había realizado 15 inmersiones en la entrada norte. Conocían sus recovecos, sus expansiones, sus estrecheces, o eso creían. El conocimiento, en el buceo de cuevas, es un espejismo que la presión y el pánico pueden desvanecer en un segundo. El plan para aquel día de abril no era una exploración más. Era un salto al vacío, un intento agresivo incluso para sus estándares. Hasta entonces, su marca personal estaba en los 400 pies, 122 metros de profundidad. Un lugar ya hostil donde la mente empieza a jugar trucos bajo la influencia del nitrógeno. Pero la línea guía permanente de Yudong Norte se extendía más allá, hasta los 525 pies, 160 metros. Y ellos no querían solo tocarla, querían sobrepasarla. Su objetivo era extender la línea otros 33 pies, unos 10 metros más, hasta rozar los 557 pies, los 170 metros de profundidad. La cifra suena fría, técnica, pero en la realidad del agua significaba aventurarse en un territorio donde la física se vuelve enemiga, donde cada molécula de gas que respiras puede traicionarte y donde el concepto de superficie se convierte en un sueño lejano, separado por horas de ascenso meticuloso y agonizante. Para entender la magnitud de su desafío, hay que sumergirse en la cruel alquimia de respirar bajo presión extrema. El aire común, al nivel del mar, es una mezcla benigna, pero a partir de los 30 metros, el nitrógeno deja de ser un gas inerte y comienza a tener un efecto narcótico, entorpeciendo la mente como un vodka profundo. Más abajo, el propio oxígeno, esencial para la vida, se vuelve tóxico, capaz de desencadenar convulsiones mortales. La solución son mezclas trifásicas. Se reduce el oxígeno, se sustituye gran parte del nitrógeno por helio, un gas más ligero y menos narcótico. Pero el helio, en las profundidades que ellos buscaban, trae su propio demonio, el síndrome neurológico de alta presión, o HPNS, un trastorno que puede causar temblores incontrolables, náuseas, mareos y alteraciones en la función cognitiva. Es decir, intercambiaban un veneno por otro, bailando en un filo químicamente perfecto. Yuan, el más experimentado de los dos con más de 400 inmersiones, era consciente de estos peligros.
Tanto que buscó el consejo de una leyenda viviente, el buzo francés Pascal Bernabé, quien poco antes había extendido la línea de Judón hasta los 525 pies y afirmaba haber batido récords mundiales de profundidad. Pascal le ayudó a diseñar un plan de descompresión meticuloso, una coreografía de horas, donde cada minuto, a cierta profundidad, cada cambio de tanque, con una mezcla específica, estaba calculado al segundo. Un solo minuto extra en el fondo podría significar 2 horas adicionales de descompresión. Y el gas, el precioso y vital gas, estaba medido con esa precisión brutal. 1/3 para entrar, 1/3 para salir y 1/3 de reserva para emergencias. La famosa regla de los tercios. Una regla que el pánico puede abolir con una sola respiración acelerada. La víspera de la inmersión, Yuan, Tao y su buzo de apoyo, Pei, colocaron más de 20 cilindros en puntos estratégicos del descenso, como estaciones de servicio en una autopista hacia el inframundo. Cada tanque, con su mezcla específica para una etapa del ascenso. Mientras trabajaban, notaron algo inquietante. El agua, normalmente clara en invierno, estaba turbia, muy turbia. Las lluvias constantes habían arrastrado sedimentos, reduciendo la visibilidad a apenas un par de metros. Una niebla espesa y opaca en un laberinto de roca. Lo evaluaron. Se conocían la cueva, conocían la línea. Los pasajes no eran demasiado estrechos. Concluyeron, quizá con un exceso de confianza, que luego Yuan lamentaría amargamente, que el riesgo era manejable. La inmersión era viable. Amaneció el 18 de abril. En la orilla de la entrada norte, los dos amigos se equiparon por última vez. Pei les dio el visto bueno final y se sumergieron, dejando atrás el cielo, el aire, la certeza. Los primeros minutos fueron un ritual preciso. El descenso siguiendo la línea guía, esa cuerda delgada y vital que era su cordón umbilical con el regreso. A los 393 pies, se detuvieron. Estaban a punto de cruzar su frontera personal, el punto más profundo que habían conocido. Una última mirada, una señal de ¿todo bien? La respuesta afirmativa. Continuaron. El mundo se estrechaba a la luz de sus linternas, al círculo de 2 metros que la turbidez les permitía ver. Cambiaron de tanques en las profundidades programadas. Todo iba según el plan, esa frágil construcción de meses. Alcanzaron los 538 pies. Estaban ya más allá del final de la línea guía permanente, avanzando lentamente con la extensión que ellos mismos llevaban. Y fue entonces, en ese reino de presión aplastante y mezclas de helio, cuando Yuan sintió el primer deslizamiento. Su nivel de conciencia, esa aguda atención necesaria para sobrevivir, empezó a difuminarse. Una niebla mental que no cuadraba con sus cálculos. El instinto, ese animal primitivo que despierta en el peligro, le gritó que algo estaba mal. Muy mal. No había tiempo para diagnósticos. La única orden era retroceder. Ascender unos metros para escapar de lo que fuera que le estaba afectando. Giraron. Nadaron de regreso hacia donde debería estar el final de la línea permanente, el nexo con la seguridad. La visibilidad era tan pésima que avanzaban a ciegas, palpando con las manos, con la extensión de su propia cuerda como único hilo de Ariadna. Y en un momento, sin aviso, sin un tirón, sin un ruido, la cuerda desapareció. No estaba. El vacío donde debía haber tensión fue como un golpe en el estómago. Yuan sintió un vértigo físico, como si el suelo del océano se hubiera abierto bajo él. Miró a Tao a través de las máscaras. No hacían falta señales. En sus ojos se reflejó el mismo conocimiento instantáneo y horrorizado. Estaban perdidos. El pánico es un animal de sangre caliente que no pertenece a las profundidades frías, pero ellos
lo sintieron nacer. La respiración, que hasta entonces había sido medida y controlada, se aceleró de golpe. Cada inhalación se volvió más corta, más profunda, quemando el precioso gas a un ritmo exponencial. En la desesperación, empezaron a moverse en círculos lentos, arrastrando las manos por las paredes de la cueva, buscando a tientas el tacto áspero de la cuerda salvadora. Fueron segundos que se estiraron como horas en la cámara de tortura de sus propias mentes. Y entonces, un milagro ciego. Sus dedos encontraron la línea. El alivio fue un tsunami que los barrió. Habían vuelto a conectar con el camino a casa. Pero el alivio era un espejismo. La emergencia ya estaba en marcha y había consumido su recurso más crítico, el tiempo y el aire. El cilindro que Yuan estaba usando para esa etapa estaba casi vacío. No le quedó más opción que cambiar de nuevo a su tanque principal, que contenía una mezcla inapropiada para la profundidad a la que estaban, aire con demasiado nitrógeno. Era un paso atrás en su coreografía perfecta, la primera fisura en el dique. Comenzaron el ascenso de emergencia, aferrándose a la cuerda como náufragos a un tablón. Pero el destino tenía otra trampa preparada. En la penumbra, Tao, probablemente ya afectado por la narcosis, la fatiga extrema y la confusión del HPNS, nadó por debajo de una proyección de roca. Quedó atrapado. Yuan vio su situación y se lanzó a ayudarlo. Pero al llegar, Tao no forcejeaba con la roca. Con una calma espeluznante, iluminó con su linterna su propia garganta, el gesto universal y desgarrador del buzo que se queda sin aire. El corazón de Yuan debió de detenerse. Sin dudar, arrancó el regulador de respiración alternativa de su equipo, el Octopus, y se lo introdujo en la boca a Tao. Con la otra mano, lo liberó de la roca. Ahora estaban unidos por un mismo suministro de aire, un aire que ya escaseaba peligrosamente. Y aquí, en este preciso instante, ocurrió la ironía más cruel, el error que perseguiría a Yuan para siempre. Tao no se estaba quedando sin aire. En su espalda, un segundo tanque, su tanque de reserva, contenía aún suficiente mezcla correcta para llegar al siguiente punto de reabastecimiento. Pero su mente, intoxicada por la profundidad, envenenada por el dióxido de carbono que empieza a acumularse en situaciones de pánico, hipercapnia, y nublada por el esfuerzo, había olvidado por completo su existencia. En su desesperación, vio el manómetro de su tanque principal en rojo y asumió la sentencia de muerte. Compartiendo el mismo regulador, continuaron ascendiendo. Pero ahora eran dos hombres asustados, respirando de una fuente que se agotaba a velocidad de vértigo. Yuan hizo cálculos mentales rápidos, distorsionados por la narcosis. Le daba unos 3 minutos de aire, tal vez 4, y entonces Tao comenzó a flaquear. El agotamiento extremo se apoderó de él. Yuan, con una fuerza sobrehumana nacida del terror, lo agarró y comenzó a arrastrarlo, aferrado a la línea con una mano, arrastrando a su mejor amigo con la otra. Eran una silueta grotesca y conmovedora, subiendo por la cuerda en la oscuridad. A menos de 300 pies de la superficie, Yuan miró su manómetro. La lectura le atravesó el alma. Solo quedaba gas suficiente para que una persona ascendiera unos 40 metros más. No para dos. La matemática era despiadada. En ese momento de horror absoluto, ocurrió lo impensable. Tao, quizá en un último espasmo involuntario, o perdiendo por completo la conciencia, se soltó. Su cuerpo, liberado de la tenue sujeción de Yuan, comenzó a flotar hacia arriba. Pasó junto a Yuan como un fantasma, sin lucha, sin intentar agarrarse, ascendiendo de forma pasiva e incontrolada hacia la negrusa superior, y desapareció. Yuan lo vio irse.
Supo al instante que Tao estaba inconsciente. Un grito se ahogó en su regulador. Intentó soltar la cuerda e ir tras él, pero una chispa de razón lo detuvo. Si soltaba la línea en esa visibilidad, se perdería también, y el tanque casi vacío no le daría para buscar y regresar. Fue una decisión desgarradora tomada en microsegundos: aferrarse a la línea o seguir a su amigo. Se aferró a la línea. Con el corazón destrozado y el aire acabándose, Yuan continuó ascendiendo. Llegó al siguiente conjunto de tanques de etapa, a 246 pies, y cambió la mezcla con manos temblorosas. El alivio de una respiración limpia fue fugaz. La imagen de Tao flotando hacia la nada lo devoraba. No podía abandonarlo. En un acto de lealtad temeraria y suicida, tomó una decisión desesperada. En lugar de continuar su ascenso y sus paradas de descompresión, descendió de nuevo. Volvió a bajar por la cuerda, internándose una vez más en la zona de peligro, buscando a su amigo en la oscuridad casi total. Fue una búsqueda de pesadilla. Su linterna barría la nada. Su mente, ya al límite, fluctuaba entre la lucidez y el delirio. El tanque al que se había cambiado no estaba lleno, y el manómetro volvía a caer. La desesperación se transformó en una fatiga cósmica. Pensó en rendirse, en simplemente soltar la cuerda y dejar que la oscuridad lo acogiera. Por un instante, incluso lo hizo. Perdió el conocimiento. Fue un apagón de apenas segundos, pero al despertar, desorientado y agonizante, supo que había tocado el borde mismo de la muerte. La realidad, fría y brutal, se impuso. No había rastro de Tao. Su propio cuerpo comenzaba a fallar. Los síntomas de la enfermedad por descompresión, los VENS, empezaban a apuñalarlo. El dolor en las articulaciones, el mareo incapacitante. Con el último resto de voluntad, inició un ascenso caótico y peligroso, saltándose paradas de descompresión, cambiando a mezclas en profundidades incorrectas, haciendo todo lo que su plan meticuloso le había dicho que no hiciera. Era una huida, no un regreso. Finalmente, una luz apareció en la penumbra verde. Era Pei, el buzo de apoyo, esperando cerca de la superficie. La expresión de esperanza en la máscara de Pei se quebró al ver que Yuan emergía solo. Yuan, a través de gestos y la pizarra subacuática, logró comunicar la catástrofe. Tao desaparecido. El horror se apoderó de Pei, quien, en un impulso irracional, empezó a descender para buscar, pero pronto volvió, dándose cuenta de que Yuan mismo estaba al borde del colapso. Yuan estaba en un estado deplorable. Vomitaba dentro de su regulador. Su cuerpo se sacudía con espasmos. El dolor era insoportable. Juntos, truncando aún más las ya comprometidas paradas de descompresión, llegaron a la superficie. Lo que debió ser un ascenso de casi 4 horas se había convertido en una pesadilla de 3. Yuan fue arrastrado a la orilla, una masa de agonía. Las piernas eran 2 columnas de dolor puro. Fue cargado a una ambulancia bajo un cielo indiferente. Mientras, se activó el operativo de rescate para Tao. Pero la complejidad de planificar una inmersión a esa profundidad retrasó la búsqueda hasta el día siguiente. Cuando el primer equipo de buzos entró en Yudon Norte, la mañana del 19 de abril, no había esperanza, solo la tarea de recuperar. Encontraron el cuerpo de Tao a 167 pies de profundidad. Una hora después, regresó a la luz del día por última vez. Yuan sobrevivió. Pasó días en una cámara hiperbárica, luchando contra las burbujas de nitrógeno que recorrían su torrente sanguíneo como diminutas navajas. Físicamente, se recuperó por completo. Pero en la soledad blanca de la cámara, tuvo tiempo de pensar y de reconstruir, con el lujo devastador de la retrospectiva, la cadena de errores que los llevó al desastre.
La sobreconfianza fue la primera piedra. Subestimar el impacto de la visibilidad reducida. Planificar un salto de profundidad tan grande sin una experiencia intermedia real en ese rango extremo. Y luego, los errores en cadena durante la emergencia, el consumo desbocado de aire, el cambio a mezclas inadecuadas, la búsqueda imprudente. Pero el error final, el que le quitaba el sueño, era el más humano y, por tanto, el más desgarrador, el fallo cognitivo de Tao. En el momento crítico, su cerebro, bajo el ataque conjunto de la presión, los gases y el pánico, simplemente se desconectó de un dato vital. Olvidó que tenía una salida. Se rindió ante una sentencia que no era real. Yuan llegó a una conclusión terrible y paradójica. La calma con la que Tao le indicó que se quedaba sin aire, esa calma que evitó un pánico aún mayor, probablemente le salvó la vida a Yuan. Pero esa misma calma era el síntoma de una mente ya perdida en el laberinto de su propia fisiología. Tao murió por hipercapnia y ahogamiento, con un tanque de aire a medio llenar en la espalda. Un detalle, un simple, mortal, olvidadizo detalle. Esta historia no es solo una tragedia del buceo. Es una parábola tenebrosa sobre los límites de la preparación humana frente a la hostilidad absoluta de un entorno. Habla de cómo la arrogancia se filtra en los planes más meticulosos, de cómo la mente, ese órgano del que más dependemos, puede convertirse en nuestra celda más segura y traicionera. La cuerda que se rompió no fue solo de nylon, fue la cuerda de sus suposiciones, de su control, de su juicio. Ahora, la pregunta queda flotando en la oscuridad, como lo hizo Tao en sus últimos momentos. Si tú hubieras estado allí, con la presión oprimiéndote el cráneo, la visibilidad reducida a cero, el sonido aterrador de tu propia respiración acelerada y el manómetro cayendo en picado, ¿habrías recordado el tanque de reserva? ¿O tu mente, traicionada por el abismo, también te habría condenado con un olvido? Si este viaje a las tinieblas te ha conmovido o estremecido, apoya el canal con un like y suscríbete para no perderte las próximas historias que exploran los límites de lo humano. Comparte este video con quien aprecie los relatos donde la realidad supera al horror. Nos vemos en el próximo descenso.